Bueno, ante todo, señores, muy buenas noches. Empezamos con un diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Mi nombre es Enrique Guerrero González, soy abogado en ejercicio con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ejerzo la docencia en Derecho Laboral y Derecho Administrativo en la Universidad César Vallejo. Además tengo algunas publicaciones también en la materia, ¿no?, como libros y en artículos especializados en Derecho Administrativo y Laboral también. La parte correspondiente a lo que es Derecho Administrativo va a estar a mi cargo, por cuanto la parte respectiva a la gestión municipal va a estar a cargo de un expositor especialista en el tema de Derecho Municipal. Así que empezaremos y desarrollaremos lo más práctico de lo que se ve en el ámbito administrativo, ¿no? Y para poder entender un poco respecto a la función administrativa, vamos a ver algunos aspectos teóricos como la función administrativa y lo que corresponde al acto administrativo. Vamos a ver en la sesión del día de hoy. En lo que es funciones administrativas, debemos tener en cuenta que hoy en día la administración pública ha avanzado bastante y ha cambiado bastante. O sea, el derecho administrativo ya no es solamente lo que se consideraba como el cumplimiento de las normativas, sino que el derecho administrativo cada vez se hace más expansivo y vemos que en la administración pública no solamente se ve trámites, procedimientos administrativos, sino que hoy en día, en base justamente a lo que es el debido proceso, un derecho fundamental, vemos que en la administración pública no solamente se ve procedimientos administrativos, sino que también ya se va abarcando temas como lo que es, por ejemplo, los tribunales administrativos y también función normativa. Principalmente tiene mucho avance hoy en día lo que son los tribunales administrativos. Si ustedes van, por ejemplo, o ingresan a alguna entidad pública, tanto en su portal institucional como también físicamente, van a advertir que no solamente se da una asistencia, un servicio público en trámites, en procedimientos, sino que también advertimos que estos trámites están dentro de un marco que es un procedimiento administrativo, el cual el administrado goza de todas las garantías, incluso el hecho de poder aportar pruebas, lograr todo lo concerniente a lo que es un debido proceso, que en el ámbito administrativo es admitido por la doctrina y se considera pues como debido procedimiento, pero que en el fondo guarda mucha similitud y se inspira en el debido proceso. Pero no solamente ello, sino que también vemos pues que la administración pública hoy en día, por efecto de su autotutela administrativa, también tiene tribunales administrativos. Entonces, el hecho de que uno advierta una resolución que le es contraria, puede apelar y, dependiendo del tipo de procedimiento, puede recurrir incluso a un tribunal administrativo. Lo cual es importante porque, de alguna manera, esto nos permite, primero, resolver el tema de la legalidad administrativa y evitarse una confrontación, un conflicto en la vía judicial. Que esto puede ser resuelto en un tribunal administrativo y por la inmediatez y celeridad y también economía procesal podemos obtener pues una resolución favorable en un tribunal administrativo. No hablamos de justicia administrativa porque el tribunal administrativo verifica la legalidad de los actos administrativos. No necesariamente se aplica justicia administrativa como en el ámbito jurisdiccional, ¿no? No hay aparte un conflicto de intereses, solamente se verifica la legalidad. Pero además también vemos pues que en la administración pública tenemos lo que se considera el aspecto normativo, porque en la administración pública advertimos que no solamente hay función administrativa, como antes se consideraba solamente procedimiento administrativo, sino que también advertimos pues que hay tribunales administrativos, pero para que esto funcione bien, en base pues a la autotutela administrativa, las entidades públicas dictan sus propias normas. Y esto también es lo trascendental, lo importante. Y si nosotros repasamos un poco lo que son las fuentes en el derecho administrativo, vamos a ver que los reglamentos tienen mucha importancia. Quizá en el plano cuantitativo, no cualitativo, no en el aspecto de fondo, en el plano cuantitativo, los reglamentos se constituyen quizá en la fuente más importante y trascendental en el ámbito del derecho administrativo. No porque tenga un valor superior a la ley, eso jamás, como profesionales en derecho sabemos que esto no es así. Pero ¿por qué hablamos en el ámbito cuantitativo?
porque los reglamentos constituyen la normativa que es dictada por la propia autoridad administrativa. O sea, en función a la naturaleza del procedimiento que se lleva a cabo en una determinada entidad pública, esta entidad pública dicta sus propios reglamentos. Y esto es muy importante porque las leyes, ustedes saben que las leyes tienen un carácter general, muy amplio. Y a veces, en una determinada casuística, una ley quizás no se puede aplicar tan eficazmente. En cambio, un reglamento sí. Y los reglamentos, más aún si son dictados, o directivas, que son dictadas por la propia autoridad pública, por la propia entidad, entonces facilita los procedimientos. Facilita de manera tal que son normativas que se dicta por la entidad pública, pero dependiendo de la naturaleza del procedimiento y del servicio público que brinda esta entidad. Entonces, eso vemos que hoy en día pues ha cambiado mucho en lo que corresponde al servicio público. Y esto es muy importante porque no solamente evidencia el carácter expansivo del derecho administrativo, sino que también evidencia que el Estado también es controlado por el derecho administrativo. En doctrina, y muchos profesores de derecho constitucional no nos dejarán mentir, que se señala que el derecho administrativo es la materialización o la forma práctica del derecho constitucional. Porque en el ámbito constitucional estudiamos lo que es el Estado, la estructura del Estado, los derechos y garantías de los ciudadanos, ese pacto social que existe entre ciudadanos y Estado. Pero en el ámbito administrativo lo que vemos es cómo el Estado se vincula directamente con el administrado a través del servicio público. Y este servicio público está dotado de todas las garantías que en muchos casos es pues el procedimiento administrativo. Entonces, pero el derecho administrativo lo que hace no solamente es regular la función administrativa del Estado, sino que también establece el límite de este poder. Y eso también es muy importante, porque hoy el procedimiento administrativo no solamente es aquel tipo de procedimiento en el cual se aplica a tabla rasa lo que dice la norma. A diferencia de lo que ocurría antes, en las partes o en la etapa incipiente, en la etapa en la cual nacía el derecho administrativo como tal en el Perú, que es novísimo, en el cual pues la autoridad administrativa solamente se podía limitar a lo que establecía el reglamento. Si vemos, por ejemplo, el primer reglamento de procedimientos administrativos que fue dictado pues en el año 66, Decreto Supremo 007 o 006, perdón, 56 SC, vamos a advertir pues que esta normativa difiere mucho de lo que ahora es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero el Reglamento de Procedimientos Administrativos tiene mucha importancia porque fue la primera norma que se dictó en el ámbito administrativo en el Perú y que además sirvió también como un proyecto base, pionero, piloto, que sirvió también de base a otras normativas en el derecho comparado americano o latinoamericano. Si bien no gozaba de todas las bondades, los beneficios de lo que es el procedimiento administrativo y no se permitía pues propiamente analizar lo que es la nulidad del acto, los vicios de nulidad, lo que ahora sí se advierte, se regula con la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero significó pues un gran avance, ¿no? Y eso nos advierte también que el derecho administrativo en el Perú es novísimo, es muy nuevo. Pero aún así, con el transcurrir del tiempo ha evolucionado tanto que hoy pues de lo que vimos en el 67 y comparado con la actualidad, se advierte que el procedimiento administrativo no es aquel procedimiento en el cual pues se aplica a tabla rasa lo que dice la norma, porque hoy en día también el procedimiento está dotado de garantías. Una de estas garantías, por ejemplo, que es muy importante, es la razonabilidad, el principio de razonabilidad, que obliga a la autoridad a no aplicar la norma como está estatuida, sino que le obliga a establecer un equilibrio normativo. Es decir, cautelar el hecho o cautelar la finalidad pública con el mecanismo, los medios que usa para cautelar esa finalidad pública. Entonces, ese equilibrio que conocemos como razonabilidad es ahora obligatorio en el funcionario público. De manera tal que cuando vaya a resolver un caso, un procedimiento administrativo o una impugnación o un tribunal administrativo, está obligado a aplicar razonabilidad. Entonces vemos pues que el procedimiento administrativo hoy en día ha cambiado mucho, inspirado justamente en lo que es el proceso, el debido proceso. Se ha asumido las garantías de debido proceso de manera pacífica por el derecho administrativo, de manera tal que hoy pues vemos un procedimiento administrativo en el cual no solamente
es la regulación de la potestad administrativa, sino que también se establecen los límites de esta potestad y también los derechos de los administrados. De manera que el administrador no está prácticamente a libre albedrío, a la arbitrariedad del funcionario público, sino que cuando participa en un procedimiento administrativo lo hace con todas las garantías que como si estuviera en un proceso judicial. No obstante que no es un proceso judicial y tiene muchas diferencias, pero goza de casi las mismas garantías de un proceso judicial. Y esto es lo importante justamente en lo que se regula por el derecho administrativo, sobre todo en el Perú, ¿no?, que ha avanzado bastante. Pero para esto vamos a dar unas pautas previas respecto a lo que es la función administrativa, ¿no? Función administrativa entendemos no solamente en el ámbito del procedimiento administrativo, y vamos a ver algunas tendencias a fin de poder entrar de plano a lo que es el procedimiento administrativo y el acto administrativo. Hoy vamos a ver, como hemos señalado, lo que es funciones administrativas y acto administrativo. Cuando hablamos de funciones administrativas tenemos que hablar de algunas teorías. La primera teoría es la concepción subjetiva u orgánica, que esta corriente halla las tendencias que consideran a la función administrativa como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos y sujetos que actúan en su esfera. Entonces, función administrativa se entendía como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, o sea, la función gubernamental propiamente dicha. Ahora, esta teoría considera que si bien hay quienes en un principio sostuvieron que la administración era toda la actividad que desarrolla el Poder Ejecutivo, la doctrina actualmente, a partir de esta concepción subjetiva, considera que aquella constituye un sector o una zona de la actividad que despliega el Poder Ejecutivo. Es decir, no todo es propiamente acción gubernamental, porque también hoy en día vemos pues que se reconoce que la administración pública no solamente tiene función administrativa, sino que también función reglamentaria y función jurisdiccional. La reglamentaria es aquella que se manifiesta a través del poder normativo. El poder reglamentario de la administración pública no puede dictar leyes, pero dicta reglamentos. Y claro, el reglamento se incorpora al principio de legalidad en la medida que respeta, no va más allá de la ley, no transgrede la ley, pero también desarrolla aspectos propios de la administración. Y también realiza actividad jurisdiccional, entendida pues como la actividad que se lleva a cabo a través de los tribunales administrativos. Ahora, ese tribunal, hay que hacer mención que no actúa como un poder jurisdiccional, como un poder judicial, como un órgano jurisdiccional propiamente dicho, no imparte justicia, no resuelve conflictos de intereses ni incertidumbre jurídica, que es la finalidad de un proceso. Un tribunal administrativo lo que hace es velar por la legalidad del acto administrativo y la legalidad de la actuación administrativa. O sea, no solamente cautela, o sea, si bien es cierto, no resuelve un conflicto de intereses, pero sí cautela la legalidad del acto y los requisitos del acto administrativo aplicado al caso concreto, como también cautela la legalidad de la actuación administrativa. Y esto es muy importante porque no solamente nos enseña que va a cautelar el acto, sino también aquellas etapas del procedimiento administrativo que dio lugar al acto. Y si se advierte que una etapa, por ejemplo, en la etapa probatoria, en la etapa de instrucción del procedimiento o instructiva, la autoridad o el órgano que instruye no cauteló, no actuó o no meritó debidamente una prueba, que al final esto transgrede todo el procedimiento y llevó a una errónea o una equívoca resolución o acto administrativo, entonces se puede declarar la nulidad. Entonces no solamente se cautela la legalidad del acto, el cumplimiento formal de los requisitos del acto administrativo, sino también se cautela la legalidad de toda la actuación administrativa. Ese complejo, ese universo que se denomina procedimiento administrativo, cuya finalidad suprema es el acto administrativo. Entonces, vemos pues que las concepciones orgánicas han evolucionado y este sector que está a favor de esta teoría considera pues que no solamente hay actividad propiamente gubernativa o administrativa, sino que también hay función reglamentaria o la normativa y la función jurisdiccional, que es la que se actúa a través de los tribunales administrativos. El criterio objetivo material, esta concepción se funda en la noción de función administrativa en el criterio material que tiene en común el reconocimiento de las actividades materialmente administrativas, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en los órganos legislativo y judicial. La nota que caracteriza a la administración y que permite diferenciarla de la legislación y de la jurisdicción son principalmente su carácter concreto, la inmediatez
y la continuidad. Es una actividad práctica y normalmente espontánea y se completa con la noción con la referencia al aspecto teleológico que debe perseguir la función administrativa. Según algunos, la atención de los intereses públicos que asumen los propios fines y según otros, la satisfacción de necesidades colectivas o de interés público. Pero esta teoría también es importante porque reconoce que no hay actividad propiamente administrativa no solo en el Poder Ejecutivo, sino que también lo hay en el órgano legislativo y judicial. Y es cierto, hay actividad administrativa también. O sea, no solamente en la administración pública advertimos a función administrativa, función normativa, como también tribunales administrativos, sino que advertimos también función administrativa en los órganos legislativo y judicial. Prueba de ello, por ejemplo, cuando se aprueba un proyecto de ley por el Congreso, ¿cómo es que se remite este proyecto al Ejecutivo? A través de un oficio. Entonces, hay función administrativa. O sea, y se necesitan. La expansión del derecho administrativo y el procedimiento administrativo y la función administrativa es tan importante que no solamente es exclusiva del Poder Ejecutivo o de la función gubernativa, sino que lo vemos también en el ámbito legislativo, el ejemplo que hemos citado, pero también lo advertimos en el ámbito judicial. En el ámbito judicial. Por ejemplo, cuando una autoridad judicial requiere de un expediente que está tramitado en una entidad pública, no le puede remitir a través pues, de un decreto, de una resolución. ¿Cómo le corre traslado? Corre traslado es notificar. ¿Cómo le pone en conocimiento de la autoridad administrativa lo resuelto? A través de un documento de carácter administrativo, un oficio, por ejemplo. Y esto se tramita a través de oficinas administrativas. Entonces vemos pues que la función administrativa no es exclusiva solamente del Poder Ejecutivo, sino que esta también se actúa, se verifica, se materializa también en la función o en los poderes, tanto legislativo como judicial. La teoría alemana se inspira en el positivismo. Para la concepción llamada residual, la administración era toda aquella actividad que restaba luego de excluir a la legislación y la función jurisdiccional. Algo práctico. Todo lo que no es judicial y lo que no es legislativo, entonces será administrativo. Va a lo práctico. Una aplicación en contraria de las otras teorías, como decimos en derecho, contrario sensu. O sea, lo que resulta de la función legislativa y la función jurisdiccional se entiende que es la función propiamente administrativa. Entonces, otra teoría desarrollada por Merck, partiendo de la misma sustentación de la teoría residual, considera como tal la actividad de los órganos ejecutivos vinculados por relaciones de jerarquía y de subordinación. Esta teoría también es muy importante porque los órganos ejecutivos, como también en el ámbito judicial y legislativo, están vinculados por la relación de jerarquía y de subordinación. No olvidemos que en el ámbito administrativo existe la verticalidad. Pues esa verticalidad también se advierte en el ámbito judicial, que son las instancias judiciales. Por ejemplo, cuando se eleva por el efecto de un recurso de apelación un expediente ante el superior, digamos de un juzgado especializado a una sala superior, se eleva a través de un documento interno, de un oficio. Entonces, esta función obviamente también se advierte, pues, esa verticalidad se advierte también en el ámbito judicial, como también en el ámbito legislativo. Y la teoría mixta, en el fondo aparece basado en la antigua teoría residual de la administración pública, sostiene que como la función administrativa no se realiza por ningún órgano en forma excluyente, y dado que no se le reconoce un contenido propio que la tipifique, ella debe definirse como toda la actividad que desarrollan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales. Esta teoría mixta es la que en la práctica tiene mayor, digamos, materialidad, se advierte, se puede verificar en la función administrativa. Porque realmente y efectivamente la función administrativa no solamente es exclusiva del ámbito administrativo, o del ámbito ejecutivo o gubernamental, sino que se advierte también en la función legislativa y la función jurisdiccional. En sí, si advertimos, si damos un repaso
Y si verificamos en las entidades públicas y los servicios públicos que brindan, tanto gubernamentales como gobiernos locales, gobiernos regionales, organismos constitucionalmente autónomos, organismos desconcentrados o descentralizados, como también los órganos jurisdiccionales, legislativos, vamos a ver que sí tienen actividad administrativa, tienen función administrativa. Entonces, esta teoría mixta, en lo particular, creo que es la que en la práctica se puede verificar mejor en el ámbito estatal, porque todas las entidades públicas tienen función administrativa, tienen algo de función administrativa. Claro, hay que excluir lo netamente jurisdiccional, como también lo que es netamente legislativo, porque lo que es legislativo, por ejemplo, el solo hecho de presentar un proyecto de ley, de pasarlo al pleno, pasarlo a la comisión, que la comisión respectiva lo apruebe, pase al pleno, el pleno lo aprueba. Entonces, eso también es propio de la función legislativa, es exclusivo de la función legislativa. Pero hay aspectos que no son propiamente legislativos y que requieren de la función administrativa. Entonces, vemos pues que en sí, por el carácter expansivo del derecho administrativo, del procedimiento administrativo y la función propiamente administrativa, vemos pues que esta no es exclusiva únicamente del aparato ejecutivo gubernamental, sino que se aplica prácticamente y se verifica en todas las entidades del Estado. Repito, poderes del Estado, órganos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales o municipales, todos de alguna manera realizan función administrativa. De alguna manera todos están vinculados con el ámbito administrativo. Y es que realmente no podemos escapar de esa relación Estado-ciudadano. No podemos salir. Estamos vinculados. Desde el momento mismo que nacemos estamos vinculados con el Estado. ¿No es así? Por ejemplo, cuando nacemos, ¿cuál es el primer vínculo que tenemos con el Estado? Nuestra partida de nacimiento. O sea, tenemos unos pocos días para que nos registren y saquen nuestro documento de identidad. Ya tenemos un vínculo con el Estado. Pero eso es un procedimiento. Si vamos, por ejemplo, al registro, al RENIEC, cuando nacen nuestros hijos, tenemos que cumplir procedimientos. Los requisitos: pagar una tasa respectiva, presentar los documentos, el certificado de nacimiento que nos expide el centro médico, las fotografías, pagamos la tasa respectiva y tenemos ya el documento de identidad. Es un procedimiento. Dígame, señor. Usted tocó el tema de los tribunales administrativos. ¿En la práctica están instalados en todas las entidades del Estado o únicamente en el Poder Ejecutivo? Están no solamente Poder Ejecutivo, entonces, tenemos también en organismos, tribunales, vemos en organismos constitucionalmente autónomos, como organismos desconcentrados. Por ejemplo, si hablamos del Tribunal Fiscal, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, que es un órgano, una instancia que resuelve los recursos de apelación que se tramitan, de procedimientos administrativos que se tramitan ante la SUNAT, o en todo caso ante entidades que realizan función propiamente tributaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, municipalidades en el ámbito tributario recurren al Tribunal Fiscal. También tenemos tribunales de organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo el caso de Contraloría, que tiene su tribunal sancionador, tiene su procedimiento sancionador y tiene su tribunal de responsabilidades administrativas funcionales. Es un organismo constitucionalmente autónomo. Entonces, también tenemos tribunales propiamente del Poder Ejecutivo en órganos, digamos, desconcentrados, como el caso de Indecopi, por ejemplo. Tenemos una sala de defensa al consumidor, en fin, y varias salas que están en Indecopi, salas de barreras burocráticas. Entonces, vemos que los tribunales administrativos no es propiamente del Poder Ejecutivo, que sí tiene naturaleza administrativa, no se va a negar, pero por la naturaleza y la función que desarrolla la entidad pública, se constituyen los tribunales administrativos. En la medida pues que tengan, repito, por su naturaleza y amerite la constitución de un tribunal administrativo. Y vemos que en muchas entidades hay tribunales administrativos. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones del Estado,
tenemos un tribunal también de contratación del Estado. Entonces, por la propia naturaleza, se hace necesario la implementación de tribunales administrativos. Y ahora, esto también es muy importante, porque en el ámbito administrativo, por el propio servicio público que se brinda, entonces se hace necesario un tribunal que atienda y resuelva procedimientos, pero en función al tipo de servicio público que se brinda. ¿Y esto qué permite? Permite que en función al principio de inmediatez, este tribunal conozca el tipo de procedimientos y también se pronuncie respecto a este tipo de procedimientos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el ámbito del Poder Judicial? Los jueces contenciosos administrativos, con el debido respeto que nos merecen, son jueces que conocen la magnitud general del procedimiento administrativo. Pero hay procedimientos que por su naturaleza son especiales. Entonces, justamente los tribunales administrativos, por la especialidad que tienen, permiten resolver causas de una manera inmediata y aplicando la legalidad, pero en función también al procedimiento, los servicios públicos y los bienes jurídicos tutelados o que se cautelan a través de ese tipo de procedimientos administrativos. Entonces, los tribunales son muy importantes y hoy en día hay muchas entidades públicas que tienen sus tribunales administrativos. Por ejemplo, si vamos ante un trámite registral, tenemos un tribunal registral y que sienta doctrina a través de su tribunal registral, tiene sus precedentes administrativos. Y este tribunal registral actúa, pero en función a los trámites sobre registros que se actúa a través de la Superintendencia de Registros Públicos. Entonces, son importantes los tribunales administrativos y vemos que no es exclusiva solamente del Poder Ejecutivo, sino que también vemos en órganos constitucionalmente autónomos como el caso de Contraloría, por ejemplo, que a través de informe de control se determinan responsabilidades funcionales. Aquí no vemos responsabilidades disciplinarias, sino responsabilidades funcionales que se derivan de un informe de control que es emitido por un órgano de control, ya sea un OSI o una sociedad de auditoría que se incorpora al sistema de control por efecto de los concursos públicos que ganan a nivel de Contraloría. Entonces vemos diversos tribunales administrativos y hay muchos tribunales administrativos, hay muchos, pero estos cautelan la legalidad justamente de los actos y del procedimiento. ¿Continuamos? Otras funciones administrativas, tenemos la función normativa, tenemos la función jurisdiccional y función gubernativa. La función normativa es aquella función que emana del carácter normativo que tiene la propia administración pública. Ahora, la función normativa, que se manifiesta a través de los reglamentos o directivas que dicta una entidad pública, no puede ser confundido con el acto administrativo, porque la función normativa o los reglamentos, propiamente dicho, que se dictan en el ámbito de la administración pública, están en función pues al carácter general, siguiendo el principio de legalidad o la ley, que su característica es general. Los reglamentos también son generales, son genéricos, no está dirigido a un caso específico. En cambio, el acto administrativo sí. El acto administrativo sí regula un derecho de un administrado en una determinada situación jurídica. En cambio, la función normativa o el reglamento propiamente dicho es distinto. Por eso es que no podemos confundir el reglamento con un acto administrativo. No es un acto administrativo, por la generalidad. El reglamento es genérico y el acto administrativo va dirigido a un tema específico. Regular un derecho, una obligación, una limitación de derechos de un administrado en una determinada situación jurídica. Entonces, cuando hablamos de función normativa, se refiere no a la posibilidad, a la facultad de dictar actos administrativos, sino que va dirigido a la posibilidad, a la facultad, a ese poder jurídico que tiene la entidad pública de dictar sus reglamentos. Claro está que el reglamento se dicta dentro del marco de la ley, que la dicta el Congreso, o una norma que tenga rango de ley, como el caso, por ejemplo, de decretos legislativos que dicta el Ejecutivo en base a la delegación de facultades. Pero los reglamentos o directivas que dicte la administración pública están enmarcados en una ley o una norma de rango de ley. No se puede salir de ese marco, está comprendido en ese marco. Pero entendemos la función normativa como la facultad, ese poder jurídico que tiene la administración pública de dictar los reglamentos, sus propios reglamentos. Y estos reglamentos van a regular
los procedimientos administrativos que se cautelan, que se lleva a cabo en estas entidades públicas. La función jurisdiccional administrativa, ya hemos señalado, está referido a los tribunales administrativos. O sea, la doctrina lo señala como una función jurisdiccional, pero sabemos bien que no es una función jurisdiccional propiamente dicho, porque el órgano jurisdiccional tiene por finalidad resolver un conflicto de intereses o, en todo caso, una incertidumbre jurídica. En cambio, un tribunal administrativo lo que cautela es la legalidad del acto o la legalidad de la actuación administrativa, de la administración pública. Entonces, pero no obstante ello, la doctrina pues establece esta función como una función jurisdiccional administrativa, pero lo ideal hubiera sido pues que sea una función de un tribunal administrativo. Sin embargo, nos acogemos a la clasificación tradicional que establece la doctrina administrativa. Pero hacemos el hincapié, hacemos mención y señalamos pues que no está referido a la función jurisdiccional propiamente dicho, porque no se imparte justicia en un órgano administrativo, sino que se cautela la legalidad. La función gubernativa, que se refiere a aquellas funciones de gobierno, propiamente dichos, ahora, no son propias exclusivamente de la administración pública, sino que se refiere a políticas de gobierno. Son políticas de gobierno. O sea, son más que todo funciones políticas, pero aún así están reguladas por el ámbito administrativo, porque toda función política que se manifiesta a través del servicio público está regulada por normativas que a su vez pues son reguladas por el derecho administrativo. Y esta función gubernativa escapa de la esfera del control jurisdiccional. Decimos que escapa de la esfera del control jurisdiccional en la medida que la función gubernativa goza de la autotutela administrativa. ¿Y qué es la autotutela administrativa? Es la posibilidad, la facultad jurídica que tiene la administración pública de realizar sus propias actuaciones o sus propios actos administrativos sin que exista la mínima posibilidad que el órgano jurisdiccional intervenga, interfiera o suspenda un procedimiento o un servicio público. El órgano jurisdiccional va a intervenir una vez que se agote el procedimiento, una vez que se agote. No olvidemos que la finalidad de un proceso contencioso administrativo es velar o efectuar un control jurídico de los actos o actuaciones administrativas, pero para tal efecto es necesario que se agote el servicio o se agote la vía administrativa. Entonces, la función gubernativa pues está fuera del control jurisdiccional en la medida pues que el control jurisdiccional no puede interferir en el servicio público. Hecha esta breve precisión sobre lo que son las funciones administrativas, vamos a desarrollar lo que es el acto administrativo como tal. En la doctrina, sobre todo la doctrina clásica en el derecho administrativo, denominaba el acto administrativo como la manifestación de voluntad de las entidades públicas. En cambio, la actual legislación considera que el acto administrativo es la declaración de la entidad. Entonces, primer punto, vemos pues que el acto administrativo, a diferencia de la doctrina clásica, ya no es considerado como una manifestación de voluntad. Y esto es muy obvio y muy práctico, porque ¿quiénes tienen voluntad? Solamente tienen voluntad pues las personas naturales, el ser humano, propiamente dicho. Entonces una persona jurídica no tiene voluntad porque es un ente ficticio, es un ente abstracto, creado por la ley, creado por la legalidad, en función a la necesidad de un servicio público, pero igual no tiene voluntad, no tiene voluntad. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y cómo entonces entender el acto administrativo? Porque quien dicta el acto es un ser humano. Y este ser humano, funcionario público, está investido de esta facultad para dictar un acto administrativo a través de una resolución por lo general, y lo que él establezca, ese razonamiento, se asume como el pronunciamiento del Estado. ¿Cómo entender entonces eso? Si el ser humano sí tiene voluntad, pero es esta voluntad del ser humano, esta decisión del ser humano, funcionario público, constituye el acto a través de la teoría del órgano.
La teoría orgánica nos enseña que se asimila, se entiende como el Estado como un todo orgánico, una sola unidad orgánica. ¿Y esto qué significa? Que funcionario público, potestad administrativa, se entiende como un solo bloque, de manera tal que lo que manifieste el funcionario público a través de una resolución o un acto administrativo se entiende como el pronunciamiento del Estado. Entonces, esto es muy importante porque en el ámbito administrativo, cuando hablamos de este pronunciamiento, esta declaración del Estado, esto permite asimilar como el pronunciamiento del funcionario público como el pronunciamiento del Estado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que se entiende como un bloque, un todo orgánico, por efecto de la teoría orgánica o teoría del órgano, pero también tiene su punto débil, o bueno, no débil, pero tiene un punto que significa mayor responsabilidad en el ámbito administrativo. ¿Cuál es? Que el Estado también es responsablemente solidario. Esto, en función a la teoría del órgano, se entiende que lo que se ha regulado, lo que ha realizado un funcionario público, en la medida que es el pronunciamiento del Estado, entonces se entiende pues como una política de Estado. Y esta teoría orgánica la podemos advertir justamente en muchos casos que se han dado en el caso del sector público, del Estado, y que ha generado mucha controversia, pero es justamente producto de esta situación. Por ejemplo, cuando hemos visto que varios casos en los cuales organismos internacionales han impuesto indemnizaciones a favor de determinadas personas que han sufrido violaciones por derechos humanos y que el Estado peruano se ha visto obligado a pagar. Uno podría decir, oye, pero quien pagó, quien realizó este acto lesivo a un derecho humano, un derecho fundamental, ha sido un funcionario y este se ha apartado y ha cometido atrocidades en contra de los intereses o de la integridad física de una persona. Pero el Estado se hace responsable precisamente por esta teoría, porque como se entiende que este raciocinio es el pronunciamiento del Estado, es la manifestación del Estado, es la declaración del Estado. En consecuencia, esto justifica también la responsabilidad solidaria del Estado frente a aquellos excesos que se pueda cometer en el ámbito de la administración pública. Y esto lo vertimos también en la propia Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece que, si bien es cierto, no se puede establecer a través de un procedimiento un pago por un resarcimiento, un daño o perjuicio que se haya cometido en contra de un administrado, pero sí establece, que deja salvo esta normativa, sí establece que los daños que se genere en un administrado pueden ser objeto de una indemnización. Claro, esta indemnización va a ser pues objeto de un proceso judicial, no en el ámbito administrativo, porque la propia administración pública no va a poder autoimponerse una sanción o autorregularse y declararse autoculpable. No podría, por su propia naturaleza. No se puede ser juez y parte. Entonces, aparte porque en un procedimiento administrativo no se discute conflictos de intereses. Entonces, pues vemos que esta teoría orgánica justifica lo que en la actualidad se considera que el Estado no tiene manifestación de voluntad y por lo tanto aquella teoría clásica del derecho administrativo que equiparaba el acto administrativo como una manifestación de voluntad ya no tiene en la actualidad acogida por la legislación peruana, en la medida que el acto administrativo, repetimos, no puede ser producto de una voluntad, porque el ente ficticio que es el Estado, esta ficción jurídica denominada Estado, no tiene voluntad. Repetimos, quienes tienen voluntad son las personas, pero que por efecto de la teoría orgánica se asimila el pronunciamiento de este funcionario público como el pronunciamiento del Estado. En tal sentido, la legislación peruana establece que el acto administrativo, o son actos administrativos, aquellas declaraciones de las entidades que en el marco de la norma de un derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación jurídica concreta. Bien, hay varios aspectos que hay que destacar de la ley peruana. Primero, es una declaración de la entidad, por lo tanto ya no acoge
la teoría clásica que era una manifestación de voluntad. Es un pronunciamiento, una declaración de la entidad, que por efecto de la teoría orgánica vemos pues que el raciocinio que haga el funcionario público y que lo plasme en una resolución o acto administrativo constituye pues el pronunciamiento del Estado. Y ese pronunciamiento del Estado está dentro del marco de las normas de derecho público. Esto es, está dentro de aquí todas aquellas normativas que regulan el aparato estatal, que regulan la función pública. O sea, no solamente en el ámbito, o no solamente se va a tomar en cuenta la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es una norma supletoria, sino que se va a tomar en cuenta también aquellas normas que son propias del derecho público, que regulan determinadas situaciones jurídicas que son obligatorias de tomar en cuenta en un procedimiento. Por ejemplo, si estamos ante un trámite, digamos, de licencia, tenemos en una municipalidad, tenemos que tomar en cuenta las facultades y las competencias del órgano respectivo a través de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero también tenemos que tomar en cuenta la Ley de Procedimiento Administrativo General porque establece garantías. Entonces vamos a tomar en cuenta todas aquellas normas de derecho público que son aplicables a un determinado procedimiento administrativo. Sabemos por formación jurídica que el derecho público es aquella parte del derecho que estudia y regula el funcionamiento de los aparatos estatales o de aquellos que están vinculados al aparato estatal. Entonces, toda aquella normativa que forma parte del derecho público va a ser tomada en cuenta en la administración pública a fin de que se dicte este acto administrativo entendido como una declaración de la entidad. Ahora bien, la norma establece que esta declaración dentro del marco del derecho público, o sea, ese universo de normas que forman parte del derecho público, está destinado a producir efectos jurídicos. O sea, el acto administrativo debe producir una eficacia, debe producir un efecto jurídico. No puede ser un acto administrativo aquello que no resuelva, que no produzca un efecto, tiene que producir. Por lo tanto, lo que resuelve la autoridad administrativa debe ser clara, precisa. El objeto, lo que regula, lo que resuelve, debe ser claro, no debe ser ambiguo, no debe dejarlo a la interpretación, a lo que se quiere entender. No, el acto administrativo, como quiera que uno de los principios que regula es la sencillez, el informalismo en el procedimiento administrativo, siguiendo esta rama, esta línea, el acto tiene que ser preciso, claro. Tiene que ser sencillo, el objeto tiene que ser muy claro, identificable, de manera que se pueda individualizar los efectos que produce, que no genere confusión alguna. Entonces, produce efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación jurídica concreta. De intereses, lo que le conviene, lo que resulta favorable a sus derechos, obligaciones en la medida que puede imponer obligaciones, puede obligar a un administrado, y si no, el administrado no ejecuta, no cumple el mandato administrativo, entonces se puede recurrir también a la vía de la fuerza, porque muchos órganos administrativos, por ejemplo, tienen ejecutores coactivos. Entonces, si no quiere cumplir un mandato, una obligación que se impone a través de un acto administrativo, entonces se recurre a la vía de la fuerza. Pero esta fuerza obviamente que está pues dentro de un marco jurídico, que es la ejecución coactiva, en la mayoría de casos. Pero también se pronuncia sobre derechos de los administrados, pero dentro de una situación jurídica concreta. O sea, en un caso determinado se pronuncia. Y esto vemos pues aquí también lo que señalamos en su momento, la diferencia con el reglamento, porque el reglamento tiene un carácter genérico, regula de manera genérica derechos, obligaciones de administrados, pero pensando en general. En cambio, un acto administrativo regula derechos, obligaciones de los administrados, pero dentro de una situación jurídica concreta. Es decir, en un caso concreto, en un procedimiento que iniciamos, se va a resolver sobre ese caso. No se va a ir por otros temas. En ese caso, sobre ese caso, se va a pronunciar la autoridad administrativa. Entonces, retomando ideas,
el acto administrativo es el pronunciamiento, la declaración del Estado en el marco del derecho público, de todo ese universo de normativas que forman parte del derecho público, que va a regular, que tiene una finalidad suprema, que es producir efectos jurídicos. No será acto administrativo en consecuencia aquel pronunciamiento que no produzca efectos jurídicos. Tiene que producir efectos jurídicos. Y estos efectos se materializan, se evidencian sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en un caso concreto, no de manera genérica. No son actos administrativos, la ley nos enseña que no serán aquellos los actos de administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar su propia actividad o servicio. Entonces, vemos pues que no son actos administrativos los actos de administración interna. Y estos son aquellos que dicta la propia autoridad, pero no para regular derechos, obligaciones de un administrado en un caso concreto, sino que tiene por finalidad organizar la estructura de la entidad. Tiene por finalidad organizar mejoras o establecer mejoras orgánicas dentro de la entidad. Por ejemplo, reestructurar, digamos, suprimir unidades orgánicas o desactivar unidades orgánicas y crear otras, pero que no están en función al derecho de los administrados. Digamos, se crea una gerencia X en una entidad pública. La autoridad resuelve y crea una unidad orgánica dentro de la propia estructura de esta entidad pública. Entonces, esto no guarda relación con el administrado o sus derechos. No, es más, no le afecta, no le perjudica en sus derechos. Por eso es que tiene una finalidad que es distinta al acto, que es regular la propia estructura orgánica de la entidad, o en todo caso hacer funcionar su propia actividad o servicio, darle mayor movimiento, mayor operatividad a la entidad pública. Entonces no está en función, se advierte pues, con relación a los derechos de los administrados u obligaciones de los administrados. Estos actos son regulados por cada entidad con sujeción a la disposición del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que la Ley de Procedimiento es una norma supletoria. Se aplica supletoriamente en aquellos procedimientos que estén regulados por una normativa especial. Y si no tienen una normativa especial, se aplica obviamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero tampoco es acto administrativo los comportamientos y actividades materiales de las entidades. O sea, los actos, los comportamientos, actividades materiales, costumbres, hábitos que se dan en la administración pública tampoco son considerados como actos. Porque igual, las costumbres o comportamientos que se desarrollan en una entidad pública tampoco guardan relación directa con los derechos que se cautelan en un procedimiento administrativo. Por lo tanto, aquellos actos internos que están destinados a organizar o hacer funcionar la entidad pública, la actividad o el servicio público, como también los comportamientos o actividades materiales de las entidades, no serán considerados pues como actos administrativos. Requisito de validez del acto administrativo. Los requisitos de validez tenemos que hacer mención previamente que estos son muy importantes porque en la medida de su cumplimiento, esta validez va a permitir que el acto administrativo no pueda evidenciar vicios que conlleven a su nulidad. Por lo tanto, son aspectos muy importantes, sustanciales en el procedimiento, que va a permitir darle la legalidad, la legitimidad al acto administrativo. Caso contrario, si se vulnera estos requisitos de validez, el acto administrativo puede tener vicios que conlleven a su declaración de nulidad, salvo los casos en los cuales se permita la conservación del acto que está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero, por lo general, el incumplimiento de estos requisitos de validez puede conllevar a la declaración de nulidad del acto administrativo. La competencia. ¿Qué entendemos por competencia para empezar? En el ámbito del derecho procesal, la competencia es la forma como se ejerce la jurisdicción.
Sabemos que la jurisdicción es un poder deber, como señala Monroy Gálvez, que permite al Estado ejercer función jurisdiccional, ejercer la tutela jurídica. Y este poder deber, que aparentemente son conceptos aparentemente antagónicos, repetimos, no son antagónicos ni contradictorios, porque es un poder en la medida que es exclusivo del Estado para resolver un conflicto de intereses o salvar una incertidumbre jurídica. Pero también es deber porque la jurisdicción no se puede sustraer, es decir, el Estado, a través del Poder Judicial, no se puede resistir o renunciar. Uno puede renunciar a lo que es suyo. Tú renuncias a lo que es tuyo, a lo que te corresponde, a tu titularidad. Pero el poder, sobre todo el poder jurisdiccional, emana del pueblo. Por lo tanto, no podemos renunciar a algo que emana del pueblo, porque no es nuestro, es del pueblo, es de la sociedad. Por eso que también vemos pues que las audiencias tienen y revisten de carácter público, y por eso que las audiencias son públicas. Uno diría, oye, pero ¿por qué uno se puede intrometer en un proceso judicial si son de dos partes, un delito tal? Es que la audiencia es pública. ¿Y por qué es pública? Porque reviste interés público. ¿Y por qué reviste interés público? Porque el poder de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través de los tribunales jurisdiccionales. Entonces, por eso es que uno puede ingresar libremente a un tribunal y presenciar de un proceso judicial, un juicio oral, por ejemplo, puede presenciar, salvo aquellos procesos judiciales que revistan de privacidad, que son delitos contra el honor, por lo general. Está de por medio el honor de una persona. Entonces, ahora, esto lo hacemos mención porque en el ámbito administrativo no tenemos eso que conocemos como la jurisdicción, ese poder deber, pero sí existe un poder administrativo. ¿Y cuál es? Justamente la potestad administrativa. La potestad administrativa es el poder jurídico que tiene la administración pública de poder ejercer función administrativa, ya sea función gubernamental, como función normativa, como también función a través de tribunales administrativos. Y este poder jurídico nace de la propia constitución política, de la naturaleza del servicio público que se va a brindar. Tenemos que empoderar a la administración pública para que brinde el servicio público. Y por lo tanto, este poder jurídico emana de las normas supremas, como es el caso de la constitución política, que regula la estructura del Estado precisamente. Al regular la estructura del Estado, la competencia de cada poder le establece y le empodera frente a la sociedad. Entonces, si entendemos que la potestad administrativa es ese poder jurídico que tiene la administración pública, ¿qué será la competencia entonces? Ya aterrizamos en lo que es la competencia. Si la potestad es ese poder jurídico, ¿qué será la competencia? La competencia es aquel instrumento que permite el ejercicio de esta potestad administrativa. Es lo que te viabiliza, son los instrumentos procesales que permiten viabilizar el ejercicio válido de este poder, entendido como potestad administrativa. Y por eso es que cuando hablamos de competencia, se habla después de varios instrumentos que constituyen la competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos de aquellos instrumentos que viabilizan, que permiten, que materializan el ejercicio de este poder denominado potestad administrativa. Y esta competencia está en función a la materia, el territorio, el grado, el tiempo y la cuantía. Conceptos que son similares al derecho procesal. Este concepto de competencia vemos que ha sido asumido del derecho procesal. Obviamente lo hemos adecuado a la naturaleza del servicio público, porque el servicio público, la administración pública, no tiene función jurisdiccional. Por eso que también debemos tener cuidado cuando hablamos de proceso y procedimiento. El proceso no es lo mismo que un procedimiento. El proceso es aquel que surge de un conflicto de intereses. Un procedimiento no hay conflicto de intereses. No recurrimos al Estado en pos de conflicto. Por ejemplo, si queremos una licencia
no vamos a demandar al Estado. No estamos en choque con el Estado. Simplemente cumplimos con los requisitos y el Estado nos autoriza el ejercicio de una determinada actividad comercial, en fin. Pero no estamos en poder de conflicto. Entonces, no es lo mismo un proceso de un procedimiento. La teoría procesal nos enseña que el procedimiento son las etapas internas de un proceso, lo cual no va de la mano, no es muy acogido por el derecho administrativo porque el procedimiento no es parte de un proceso. La doctrina administrativa nos enseña que el procedimiento más bien es un conjunto de actividades concatenadas, ya lo vamos a ver en su oportunidad, un conjunto de actividades concatenadas relacionadas que se producen al interior de la administración pública, pero que tienen una finalidad suprema. ¿Cuál es? El dictado de un acto administrativo. O sea, no es parte de un proceso, sino que tiene su autonomía el procedimiento administrativo. Tan es así esta autonomía que es regulada por una ley, que en este caso es la ley del procedimiento administrativo general. Si fuese parte de un proceso, no habría ley, no sería necesario regular el procedimiento administrativo. Pero no obstante reconocemos que el derecho procesal ha influido mucho en la gestación del derecho administrativo y obviamente pues que hay instituciones propias del derecho procesal que lo hemos asumido, pero guardando ya la naturaleza de determinada función administrativa. Entonces, cuando hablamos de competencia, nos remitimos pues al concepto procesal, del derecho procesal, en la medida pues que la competencia es el instrumento válido del ejercicio de la jurisdicción. Pero obviamente no podemos decir ello en el ámbito administrativo porque no tenemos jurisdicción, no hay función jurisdiccional. Entonces la competencia son los instrumentos que viabilizan el ejercicio, pero no de la jurisdicción, sino de la potestad administrativa. Ahora, esta competencia está en función a la materia, el territorio, el grado, el tiempo o la cuantía. Cuando hablamos de la materia, se refiere al objeto, qué se regula, qué se plantea regular. ¿Cuál es el interés jurídico que está siendo tutelado por este procedimiento administrativo? ¿Qué buscas tú como administrado? ¿Qué pretendes tú como administrado? Y qué se va a regular. Ahora, no olvidemos, y esto es lo interesante del derecho administrativo, que este está dentro del marco de las normas de derecho público. Por lo tanto, la materia, lo que se va a regular, tiene que estar en armonía a las normas del derecho público y por lo tanto tiene que estar sujeto al interés público. Entonces, en un procedimiento administrativo, cuando ya se dicta el acto administrativo, la autoridad reconocerá, convalidará, o como se conoce en el ámbito administrativo, estimará, que es similar a declarar fundada una demanda, va a estimar una pretensión administrativa en la medida que éste esté en función al interés público que se cautela. Por ejemplo, si me enfocara en el ámbito propiamente procesal, si yo quisiera, digamos, poner un negocio, un casino o un tragamonedas, muy bien, pero ¿puedo yo ponerlo, digamos, a una cuadra o media cuadra de un colegio? Si yo pensara desde la óptica del derecho procesal, el interés de parte, entonces sí me tendrían que dar esa licencia, porque es mi interés particular, es mi interés propio. ¿Es así? En un proceso judicial lo que se discute es el interés de parte, por eso que se llama de conflicto de intereses. Hay dos partes, A y B, demandante y demandado, uno que exige y otro que se resiste, uno que pide y el otro que no. Entonces, hay conflicto pero de dos. Lo que se discute es el interés de cada parte. En cambio, en el procedimiento administrativo no hay conflicto, claro, pero no significa que te vamos a dar a ciegas lo que tú pidas. No significa ello. Porque como quiere que estamos dentro del marco de las normas de derecho público, entonces el objeto está muy vinculado al interés público. De manera tal que cuando se vaya a estimar una pretensión administrativa, tenemos que observar el interés público que se puede ver afectado. Entonces, si vemos de esta manera, si analizamos un procedimiento de esta manera, al caso que hemos planteado, podemos nosotros estimar, declarar fundado o en todo caso autorizar
estimar y autorizar en consecuencia el ejercicio de una actividad, bueno, en este caso de tragamonedas, lucrativa, cerca de un colegio? No. Porque ¿cuál es el bien jurídico que estamos tutelando en este caso? ¿Cuál es el interés público? Es la educación pública. Y la educación reviste interés público, que es cautelada por el Estado. Que el Estado otorgue a través de permisos, concesiones a entidades privadas o particulares para que ejerzan el servicio que es de educación, el servicio de educación, no significa que sea netamente privativo. Y en caso que se diera ese mismo ejemplo que usted está, en caso que se diera a favor, ¿no?, de la persona que hace el procedimiento, ¿no?, de ese casino, en caso que se diera que se es fundada, se coloca en el casino y pasado un tiempo, o sea, ¿quién es la persona adecuada o la institución adecuada para apelar a eso? Buena pregunta, buena pregunta. Como no hay partes, es público, entonces puede, y como ha sido promovido por una sola persona que es el administrado, esto puede dar lugar a que la ciudadanía también se oponga. Entonces, ¿qué significa? Que un tercero administrado puede apersonarse y puede apelar a ello. ¿Quién es el tercero? El tercero administrado es aquel que no habiendo participado de un procedimiento administrativo, tiene derechos o sus derechos van a verse afectados con lo que se resuelva en el procedimiento administrativo. Por ejemplo, en el caso que hemos planteado, ya, se otorga la licencia, se concede la licencia para que una persona jurídica ponga en funcionamiento un casino tragamoneda a media cuadra de un colegio. Entonces, pero si no hay partes, ¿cómo voy a apelar? ¿Quién va a apelar? Entonces, si hay interés público, puede apelar un padre de familia, una madre de familia, el director del colegio, un vecino, puede apelar. ¿Y por qué decimos, oye, pero por qué vas a apelar? ¿En qué te afecta? Claro que nos afecta, porque hay interés público. Hay interés público. Entonces, y mis derechos no estarán afectados directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, si yo soy vecino, quizás no me afecte porque no tengo un hijo en ese colegio, pero sí puede apelar con mayor razón, aunque indirectamente sí me afecta, por la imagen, como ciudadano que soy. Pero, ¿quién más idóneo para apelar? Un padre de familia, una madre de familia, el director del colegio, una profesora, porque sus intereses como educadores o como padres sí están viéndose afectados. Sí están viéndose afectados. ¿Pueden los niños apelar? ¿Podrán los niños apelar? No tienen capacidad para ser parte, no tienen capacidad, pero sí en nombre de Dios puede apelar los que ejercen sus derechos. No olvidemos que una persona tiene derecho de acción por el solo hecho de nacer. Desde que nacemos tenemos derecho de acción. Que no tenemos la capacidad para ser parte procesal es otra cosa, pero ya desde que nacemos tenemos ese derecho de acción. Entonces, por ejemplo, los escolares, ¿podrán ellos reclamar? Sí lo podrán hacer. Pero claro, no directamente porque no tienen esa capacidad para personarse un proceso judicial, porque no tienen mayoría de edad, procedimiento administrativo, pero sí lo pueden hacer a través de sus padres. Hay casos que, con el ejemplo, sucede de que no hay otra parte, ¿no? Claro. Otra parte que hay la demanda, en este caso, la observación de que un casino esté funcionando cerca de un colegio, pero sucede que puede llegar la prensa y lo hace público, ¿no? Y lo lanza, dice, ¿no? Pero no puede darse una licencia a un casino cerca de un colegio, no es público. En este caso, la municipalidad, ¿qué hace? ¿Tiene que tomar acción inmediata o tiene que esperar a que alguien no tome parte en esto? No, hay dos opciones. O puede esperar, que no sería lo más conveniente por la imagen y por cuestionamiento público,
Puede esperar a que un ciudadano, un padre de familia que está afectado con lo decidido pueda interponer un recurso administrativo, o también puede declarar la nulidad de oficio, que es otra también diferencia de un proceso judicial, porque en el ámbito judicial existe la santidad de la cosa juzgada. Una vez que se dicta la sentencia no se puede mover la sentencia. La única forma de modificarla es apelando, pero el juez no puede, por más que haya cometido un error, no puede modificarla por la santidad de la cosa juzgada, es inamovible. En cambio, en el ámbito administrativo, el acto administrativo se denomina como una cosa decidida, pero la cosa decidida, el acto administrativo sí puede ser anulado, sí puede ser revisado, y puede ser revisado de oficio. Entonces, la autoridad tiene un año, todavía un año, para pronunciarse y declarar nulo el acto administrativo de oficio. Puede hacerlo de oficio, puede declarar nulo. Su acto administrativo lo puede declarar nulo. Ahora, si se le pasó el plazo, ya se le pasó el plazo del año, entonces lo que va a hacer es que habilita a su procurador público para que éste, a través de la acción de lesividad, logre, a través de la vía judicial, ya tendría que ser la vía judicial, logre la nulidad del acto administrativo. Pero de oficio sí lo puede hacer, sí puede tratar de oficio. Para una consulta, a mí, por ejemplo, supongamos que ese casino, sin pedir ningún permiso, se instala frente al colegio. Ya, se instala frente al colegio. En este caso, o sea, lo que es la administración pública no tiene conocimiento de nada. No está legítimamente el casino ahí y está funcionando. Y en ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, si eso fue de una manera informal, Claro. Si no contó con ningún permiso, obviamente que la autoridad pues puede clausurarlo inmediatamente. Puede clausurarlo. Puede hacerlo. A través de su ejecución coactiva. Toma conocimiento de oficio, se dicta la resolución administrativa, se ordena que la persona jurídica cese en su actividad, y si no lo hace, se le da un plazo razonable para que pase el ejecutor coactivo y éste dispone la clausura. O si no, también, bueno, dependerá de la estructura orgánica. Hay muchas municipalidades, por ejemplo, que no lo hacen a través del ejecutor objetivo, sino sus propias direcciones, unidades orgánicas que tienen la facultad de clausurar, por ejemplo. Y lo pueden hacer. Pero de oficio también lo puede hacer, que es posible. Entonces vemos pues que un requisito es la competencia, que está en función a la materia, y hemos dicho el objeto, el territorio, que se refiere al ámbito geográfico sobre el cual va a actuar una entidad. Por ejemplo, si yo tengo un terreno, digámoslo, está en Puente Piedra y quiero habilitarlo para una actividad, digamos, agrícola. No voy a pedir licencia a la Municipalidad de Los Olivos o de Comas, porque está en Puente Piedra. Tengo que pedirlo en la Municipalidad de Puente Piedra, porque la ubicación geográfica habilita el ejercicio de este poder, que es la potestad. Entonces, está en función al territorio. O sea, el órgano administrativo será competente por el lugar donde se desarrolla la actividad. Si una pareja de enamorados quiere casarse y viven en Los Olivos, no se van a casar pues en otro distrito, se casarán en Los Olivos, porque es competente por territorio esta municipalidad. Por función de grado se refiere a la instancia, la instancia administrativa. Por ejemplo, tenemos instancias, un órgano que es el órgano instructor, el que instruye, y tenemos el órgano resolutor. Entonces, una vez que se resuelva, nosotros podemos interponer recursos administrativos si es que estamos en contra, si nos afecta nuestros derechos o intereses, y entonces apelamos. El hecho de apelar, de elevarse a un inmediato superior, está determinando una competencia ya por grado. Es decir, cuando hablamos de competencia por grado, entonces se refiere a la instancia administrativa que está tomando conocimiento de un determinado procedimiento. En tiempo se refiere a que puede darse situaciones temporales que habiliten la competencia administrativa. Por ejemplo, cuando se crea una unidad orgánica y ésta dicta sus diversos actos administrativos y luego se desactiva esta unidad orgánica. No porque se desactive la unidad orgánica, los actos que dictó son inválidos, tienen vigencia y validez. La unidad orgánica se habrá desactivado, no hay un problema. Se desactiva la unidad orgánica, pero el pronunciamiento del Estado que se dio por efectos del tiempo, mientras estuvo vigente esta estructura orgánica, esta unidad orgánica, tiene validez.
La cuantía se refiere al monto. El monto será el determinado para un determinado procedimiento administrativo. Será el que establezca ese tipo de procedimiento administrativo. Por ejemplo, si está digamos, una licencia y que por determinada cuantía, monto, va a determinar qué órgano va a resolver un procedimiento administrativo. Pero eso ya depende del TUPA. El TUPA, que es el texto único de procedimiento administrativo, va a determinar qué tipo de procedimientos se lleva a cabo, por cuantías, por ejemplo. Eso ya dependerá, repito, del TUPA, lo que se regule en el TUPA. Entonces, la competencia, pues, es la facultad que ejerce una entidad pública que esté en función a la materia, territorio, grado, tiempo, cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado del caso. Es decir, la autoridad ya es previa. O sea, la autoridad no se constituye para resolver un procedimiento. ¿Sabes que este procedimiento me gusta? Yo lo voy a asumir la competencia. No, ya la autoridad está predeterminada, preexistente. De manera tal que cuando ya iniciamos un procedimiento administrativo, ya sabemos de antemano qué autoridad va a resolver. ¿Y cómo vamos a saber? A través del TUPA, precisamente. El TUPA es un instrumento muy importante en lo que es la administración pública, porque le va a permitir al administrado saber qué autoridad va a resolver, qué tipo de procedimiento administrativo estamos llevando, los requisitos que se exigen en este procedimiento, en caso que no sea adversa la decisión administrativa, quién va a resolver en una instancia definitiva, si esto se recurre a un tribunal administrativo, en fin, son la forma como se regula, o es la forma como se regula un procedimiento al interior de la administración pública, y esto nos permite, pues, ejercer la predictibilidad, es decir, cumpliendo los requisitos. Sabiendo los requisitos, sabremos cuál va a ser el resultado y quién va a resolver. Esto no es adelanto de opinión, simplemente es conocer la naturaleza del procedimiento, quién va a resolver, los requisitos del procedimiento, como también quién resuelve en una instancia superior. En el caso de órganos colegiados, está en función al cumplimiento de los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para la emisión del acto administrativo. El objeto de contenido, es decir, la materia tiene que expresarse debidamente. Por lo tanto, el acto administrativo debe expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos. O sea, no puede haber duda, no puede haber duda. Tiene que resolverse de una manera expresa, clara, prístina, que no haya dudas sobre el alcance de un acto administrativo. Si una persona jurídica o natural solicita que se le dé una licencia, se le conceda una licencia para aperturar un casino tragamonedas al costado de un colegio, la autoridad no va a decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Los intereses públicos están de por medio, así que vamos a cautelar, de manera tal que no se declara infundado o no se estima, ni tampoco se desestima, sino que se va a evaluar. Eso no puede ser objeto de un acto administrativo. El objeto tiene que ser claro. Está de por medio los intereses públicos y por lo tanto se desestima la pretensión administrativa, archívese y dése por concluido y se archiva el procedimiento administrativo. O sea, tiene que ser claro. Lo que se decida tiene que ser claro. Obviamente, claro que es apelable, claro. Como todo acto, se apela y se eleva a una instancia superior. O sea, sigue la regla de la garantía de un proceso judicial, o sea, como el debido proceso, sigue esas garantías. Hay una doble instancia o pluralidad de instancia, que es el principio judicial, que se aplica también en el ámbito administrativo. Pero el objeto se refiere a que lo que se resuelva tiene que ser claro, lo que se determine tiene que ser inequívoco, de manera tal que también sea inequívoco los efectos jurídicos que produce el acto. Por lo tanto, si yo desestimo una pretensión administrativa, tengo que ser claro para que este acto produzca efectos. Se desestima la petición de una apertura de casino tragamoneda por cuanto esto afecta el interés público. Entonces, ya desde ese momento que estoy siendo claro, se va determinando los efectos. Conclúyese y archívese respectivamente el expediente. Una vez que quede, obviamente, ya que ya quede con firmeza. Una resolución firme significa aquello que no puede ser impugnado en la vía administrativa, ya en la vía judicial en todo caso, pero no en la vía administrativa. Entonces, el contenido se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, es decir, estar dentro del marco de la ley,
o la legalidad. Ahora, cuando hablamos de ilícito, nos remitimos al principio de legalidad. Y la legalidad no solamente es cumplir la ley. Legalidad significa en el ámbito administrativo someterse a todas las normas que forman parte del ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, las leyes o normas que tengan rango de ley, los reglamentos, directivas y todas aquellas normas que formen parte del derecho, principalmente el derecho administrativo. Entonces, a eso se refiere la licitud. Dentro de la legalidad, repetimos, dentro del ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución, leyes, reglamentos, directivas y todas aquellas normas que formen parte del derecho administrativo. Tiene que ser preciso, exacto, expreso, tiene que ser física y jurídicamente posible, o sea, que tenga efectos prácticos y jurídicos. Por ejemplo, si yo estoy en un trámite administrativo y solicito que se me conceda la licencia para construir un segundo piso en inmueble, pero bien, digamos que este inmueble está ubicado en una zona y se produce un evento sísmico y por efecto del evento sísmico todo el inmueble se destruye. Transcurren 3 meses, 4 meses y la municipalidad estima y autoriza y se otorga la licencia de construcción del segundo piso. Pero ya no puede producir eficacia jurídica porque ya se derrumbó la casa. Ya los cimientos se derrumbaron, se destruyeron. Entonces, ¿esa resolución tendrá eficacia? No. ¿Se puede construir un segundo piso? No, porque ya no hay primer piso. Tengo que derrumbar todo, hacer nuevos cimientos, construir un primer piso y luego pedir la ampliación del segundo piso. Entonces, esa resolución será lírica, porque no tiene efectos prácticos. De igual manera, tiene que ser física y también jurídicamente. Que lo que se reconozca, el derecho que se reconozca, tenga también eficacia jurídica. Por ejemplo, en el ámbito de pensiones, ¿qué sentido tendrá que la autoridad, la Oficina de Normalización Previsional, se pronuncie sobre el derecho a una pensión de jubilación después de 15 años o 10 años y ya el solicitante ya falleció? No olvidemos que la jubilación se adquiere a los 65 años y es obligatoria, el cese, es obligatorio a los 70 años. Muy bien, ¿qué pasa si una persona que a los 65 años o 70 años cesó, pidió una pensión de jubilación y la ONP se demora, digamos 5 años, y en ese transcurrir de tiempo fallece el solicitante? Después de 10 años se pronuncia la ONP y dice, estímese y se acepta o se declara la pensión por jubilación. ¿Qué sentido tiene si ya se murió? Claro, tendrá eficacia para los accesitarios o herederos, pero para él tendrá eficacia, no, porque se murió. Entonces no puede ser lírica un acto, tiene que producir efectos en el ámbito material como en el ámbito jurídico. Y claro está pues que el objeto tiene que comprender las cuestiones surgidas de la motivación. Tiene que establecerse por qué. Si tú vas a desestimar, ¿por qué? ¿Por qué? Justifica. La motivación, no olvidemos que es un derecho. No olvidemos que forma parte del derecho a garantías en el proceso. Es un derecho fundamental que está previsto justamente en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución, la debida motivación. Por lo tanto, un acto administrativo también tiene que estar debidamente motivado. Finalidad pública, el acto administrativo tiene que adecuarse a los intereses públicos, es decir, cautelar el interés público. O sea, se va a estimar una pretensión administrativa en la medida que esté acorde, salvaguarde, no afecte los intereses públicos. ¿Qué es el interés público? Es el interés de toda la comunidad, es el interés de la nación, es lo que le conviene a la nación. Ahora, ¿el interés público significa desconocer un derecho privado? No lo desconoce, lo reconoce, pero entre una prioridad, entre una atención, va a tener atención prioritaria a los intereses públicos, prima sobre el interés particular. Entonces, el acto administrativo tiene que adecuarse a la finalidad pública, de manera tal que el derecho que invoque el administrado será reconocido, será estimado por la autoridad administrativa siempre y cuando no afecte intereses públicos, siempre y cuando no afecte, no vulnere intereses públicos. Si la pretensión afecta, como el caso que citamos, el ejemplo que citamos, entonces no se le puede estimar, no se puede admitir
o declarar fundada una pretensión administrativa. Entonces se adecuó la finalidad de interés público asumida por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársela a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente, alguna finalidad personal de la propia autoridad a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta en la ley, a la prevista en la ley. Por lo tanto, la finalidad pública no permite, pues, que se habilite una finalidad personal a favor de la autoridad de un tercero, o que esta finalidad sea distinta al marco previsto en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Esto es muy importante, porque en el ámbito administrativo, la ausencia de normas no habilita el carácter discrecional. En el ámbito del derecho privado, vemos que el Código Civil señala que en lo que no esté prohibido está permitido. ¿Es así? En el ámbito civil privativo sí se establece eso. Lo que no está prohibido por ley se entiende que está permitido. En el ámbito administrativo la cosa es inversa. La situación es inversa. Lo que no está regulado, lo que no está permitido, está prohibido. Por lo tanto, la autoridad administrativa no puede pronunciarse sobre algo basándose en la ausencia de normas. Si yo, por ejemplo, solicito una licencia, pero que no está regulada en la normativa, en el TUPA de la entidad pública, ni tampoco está regulada por una normativa, vayamos a un caso extremo, una licencia que no está regulada. No porque no está regulado, yo voy a decir, porque no está regulado, está permitido. Y voy a reconocer este derecho. No. Lo que no está regulado o permitido, significa que está prohibido. En el caso del sector público, en el caso de la administración pública, es distinto en el ámbito privado. Repetimos, en el ámbito privado, lo que no está prohibido está permitido. En el ámbito del Estado, lo que no está prohibido, lo que no está regulado, expresamente, está prohibido. Y esto sustenta la legalidad precisamente. Porque la autoridad, cuando lo suele decir en un momento, si esto no está regulado, significa que está prohibido. Y por lo tanto, yo no puedo admitir esto. No puedo reconocer este derecho. Motivación. El acto tiene que estar debidamente motivado, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, vemos que en esta motivación se encuentra la razonabilidad, que implica proporción al contenido. Es decir, el contenido se refiere al bien jurídico tutelado. El contenido es la razón de ser. En el ámbito jurídico, el contenido se refiere al objeto, la razón de ser, la ratio legis, lo que se busca a través de una normativa. Entonces, el contenido tiene que estar conforme o motivado conforme en proporción al contenido y el ordenamiento jurídico. O sea, lo que se busca cautelar tiene que estar también acorde a la normativa. Esto vemos que está implícito la razonabilidad, que es un principio también en el ámbito administrativo. El procedimiento regular significa que antes de la emisión el acto debe estar conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Es decir, tiene que cumplirse todas las etapas de un procedimiento administrativo. Aquí no vamos a aplicar lo que es la celeridad solamente por sortear etapas, sino que se tiene que cumplir todas las etapas del procedimiento administrativo. Ahora, podemos economizar en función al principio de economía procesal, es decir, unir etapas de un procedimiento en un solo acto, o en una sola actuación. Podemos hacerlo por economía procesal, que no significa sortear o omitir etapas. Por ejemplo, si yo solicito en un procedimiento sancionador, solicito que se sancione una entidad privada porque está emitiendo ruidos molestos, perjuicio sonoro, digamos, ¿no? Entonces, esta actividad que yo busco que esté prohibida, digo, bueno, no tengo ahorita las pruebas porque no he grabado, entonces tengo una grabación, pero que esta tiene que ser medituada a través de los estándares respectivos, y solicito que se realice una diligencia y que se cite a peritos para que estos puedan verificar a través de sus instrumentos sonoros si el ruido que se emite es un ruido molesto y está al margen o está fuera o supera el margen de permisibilidad.
Pero además solicito también que se tomen declaraciones de los dueños para que ellos digan por qué y cómo es que han logrado este permiso para realizar esta actividad, que es un ruido molesto que afecta a toda una comunidad. Muy bien, en este caso, por ejemplo, la autoridad administrativa podrá habilitar una fecha para realizar estas dos diligencias. En este acto tomaremos la declaración y en ese acto convocaremos al perito y este realizará a través de sus instrumentos, verificará si este ruido que se emite está fuera del margen que establece la normativa. Ahí estamos aplicando ¿qué principio? La economía procesal. Entonces estamos economizando etapas, pero no estamos sorteando, no estamos obviando. Entonces, el procedimiento regular significa que vamos a cumplir todas las etapas del procedimiento. Podemos economizar, claro, se puede economizar, pero no vamos a sortear, no vamos a omitir ninguna etapa. Si omitimos alguna etapa que de alguna manera sea trascendental para el acto administrativo, ese acto puede estar viciado. Y a medida que está viciado y un carácter insubsanable, puede conllevar una declaración de nulidad del acto administrativo. El objeto es aquello que se decide, que declara o certifica la autoridad. Y en ningún caso será admisible un objeto de contenido prohibido por el ordenamiento jurídico, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas, ni impreciso, obscuro o imposible de realizar. Son las regulaciones del objeto que está previsto en la norma administrativa. El objeto significa también que no se puede contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales firmes. O sea, el acto se remite a la legalidad, se incorpora por lo tanto al bloque de la legalidad. No puede afectar por lo tanto disposiciones constitucionales, legales o mandatos judiciales. No olvidemos que por efecto o por mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cumplimiento de la sentencia significa cumplirla en todos sus extremos, limitando e imposibilitando la interpretación, limitación o cercenamiento de los extremos que contienen el mandato judicial. No podemos. Entonces, la autoridad administrativa también se remite a la legalidad. En la medida que el órgano jurisdiccional dicta un mandato judicial, por lo tanto, la autoridad administrativa tiene que someterse a ese mandato en todos sus extremos. Ni puede infringir normas administrativas de carácter general, como las que están, por ejemplo, previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, proveniente de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma autoridad que dicte el acto. Siguiendo el objeto, el contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. O sea, los hechos que resulten cuestionables van a ser considerados, no conflictivos, no controversiales, porque no hay conflicto de intereses. Son las cuestiones, las dudas que se generan y que son inevitables tomar en cuenta. Ahora, ¿esto qué significa? Que aquellas situaciones que no son cuestiones de hecho o derecho, sino que son situaciones de mero trámite, no se va a tomar en cuenta, por ejemplo. O sea, eso ya dependerá de la autoridad administrativa. Él va a velar y va a determinar a través del acto y a través del procedimiento qué actividades, qué situaciones son cuestionables o no, material y jurídicamente. Entonces, el contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue la posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aportar pruebas a su favor. Si vamos a citar cuestiones no propuestas, pero que sí son apreciadas de oficio, entonces tenemos que darle la posibilidad a los administrados a que puedan exponer su punto de vista y, ¿por qué no también aportar las pruebas a su favor a través de la contradicción? Porque no olvidemos que las pruebas también tienen o se regula por el principio de contradicción. Es decir, todas las personas que participan en un proceso o un procedimiento tienen la facultad, el derecho de oponerse, de contradecir esa prueba, a través de otra prueba incluso. La motivación debe ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico y la exposición de razones jurídicas normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado. O sea, tiene que establecerse una relación concreta y directa de los hechos. Por lo tanto, tiene que haber un nexo entre los hechos. El hecho A, el hecho B, el hecho C,
y esto da como lugar o como consecuencia el acto administrativo. Por lo tanto, el acto tiene que integrar todos los hechos que se han sucedido y que se han actuado y expuesto en el procedimiento administrativo. Tienen que estar concatenados, por lo tanto, tienen que estar relacionados los hechos. Y la autoridad, por lo tanto, tiene que asumir la responsabilidad y cautelar que los hechos que van a ser citados en el acto administrativo estén también interrelacionados. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituye parte integrante del respectivo acto. O sea, puede una motivación fundarse o estar conforme con fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes. Porque no olvidemos que un procedimiento administrativo también requiere de informes. Informe de una unidad orgánica, digamos presupuesto de personal, informes jurídicos que emitimos los abogados, informes presupuestarios, informes contables, en fin. Estos informes la autoridad lo puede hacer suya, lo incorpora, lo integra, por lo tanto, se incorpora al acto administrativo a condición que se identifique de modo certero. Por ejemplo, obra en autos, el informe número 0025-2015-OGAJ, Oficina General de Seguridad Jurídica, digamos, el cual esta instancia lo asume y lo incorpora al procedimiento y el acto administrativo. Entonces, está manifestando su conformidad. Entonces, en esta declaración, lo que está haciendo la autoridad es identificar el acto, identificar la opinión jurídica, convalidarla, hacerla suya, pero además la integra al acto administrativo. Pero al citar la opinión jurídica, lo que está haciendo es identificar, de manera tal que cuando la parte que no se sienta, que se sienta afectada con lo resuelto, esta puede identificar ese informe al cual ha sido incorporado al acto administrativo y también lo pueda cuestionar. Si yo digo, de acuerdo a lo afinado por asesoría jurídica, que coincidimos, entonces creemos que debe desestimarse la petición administrativa. Un momento, opinado por asesoría jurídica, pero ¿bajo qué acto? ¿Bajo qué opinión? ¿Fue una resolución? ¿Fue un sustento? ¿Fue un precedente? ¿Fue una opinión que tenía efecto vinculante? ¿Cómo tú incorporas esa opinión? O lo que tú quieres incorporar no está identificado. Si no identificamos, esto puede ser un vicio, y este vicio puede conllevar una nulidad. Entonces, la autoridad puede motivar en una declaración, un dictamen, un informe, sí lo puede hacer, siempre y cuando se identifique el acto o la actuación que da lugar o que sustenta este acto administrativo. No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto y aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para motivación del acto. O sea, lo que es ambiguo, genérico, impreciso, no puede fundamentar un acto administrativo. No precisan de motivación los siguientes actos: decisiones de mero trámite que impulsan un procedimiento, es decir, los decretos, son mero trámite, no requiere motivación. Por ejemplo, uno presenta una solicitud, uno presenta una prueba adicional. Entonces, lo que no es un acto administrativo, lo que vamos a resolver simplemente visto la solicitud o visto la presentación, téngase presente, agréguese al expediente, nada más, porque es un mero trámite. No estás pronunciando todavía de eso. O sea, esa prueba que ha sido presentada, que es un mero trámite, lo que estás haciendo es incorporarlo al procedimiento. Todavía no resuelves, porque tú vas a resolver y tú vas a meritarlo en el acto definitivo, que es el acto administrativo. Lo que estás haciendo acá es incorporar esa prueba, ese argumento al procedimiento. Y como lo estás incorporando, no requieres mayor fundamentación, porque es un mero trámite. Incorpórese los autos, nada más. Téngase presente, incorpórese los autos. Listo. No requiere motivación. Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros. O sea, cuando tenemos la certeza que no va a afectar
derechos de terceros, entonces no requieres tú una fundamentación, una motivación. Por ejemplo, aquellos procedimientos administrativos de aprobación automática. No requiere mayor fundamentación, simplemente una vez que ya has pagado, presentado la solicitud, se aprueba la petición administrativa. No está motivando. ¿Por qué? Porque no afecta derechos. Digamos, una copia certificada. Digamos, una petición que tiene por objeto que la entidad te dé información o documentación en base a la ley de acceso a la información pública. No requiere motivación. Y vas a estimar, obviamente, te vas a declarar fundada esa petición y vas a tener que otorgarle lo que está pidiendo, pero no requiere motivación, porque no afecta a intereses públicos y no afecta a terceros. Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la motivación única. O sea, hay diversas peticiones, N peticiones, pero que tienen un solo objeto. O sea, digamos que tenemos 300 administrados que han peticionado lo mismo. En base a esta norma que otorga un reconocimiento, una bonificación, por tal concepto, pedimos que se nos otorgue esta bonificación. Muy bien, ¿vas a resolver por los 300? Ya no, pues, resolverás por uno solo. Pero como todos están viendo lo mismo, esa bonificación, entonces ya no requieres motivar por los 300. Basta que uno ya resuelto, y como los demás piden lo mismo, entonces no requiere motivación en lo demás, basta una sola motivación. Conforme lo resuelto en el expediente número tal, la resolución número tal, que peticiona lo mismo, entonces resulta o carece de objeto de emitir pronunciamiento con motivación sustentada por cuanto el objeto es el mismo. Y nos acogemos, o este órgano administrativo se acoge a la resolución en la resolución número tal que constituye un precedente y por lo tanto se estima la petición formulada. O sea, no requiere mayor motivación. Nulidad del acto administrativo. Primero, para hablar de la nulidad tenemos que hablar de la validez. Ahora, todo acto administrativo se presume válido y por lo tanto se presume que ha sido dictado conforme al ordenamiento jurídico. Es la presunción de validez o la presunción de licitud. Ahora, esta presunción de licitud es muy importante, es muy importante, porque esta presunción de licitud significa que el acto administrativo se presume que ha sido dictado conforme al ordenamiento jurídico. Y esta situación de conformidad con el ordenamiento jurídico significa que ha cautelado intereses públicos, significa que ha supeditado el interés público y aún así ha estimado una petición administrativa, una pretensión administrativa. Entonces, en la medida que goza de la presunción de licitud, goza de la licitud del acto, entonces esta licitud da lugar que el acto administrativo incluso se ejecute inmediatamente. En el ámbito judicial, para que se ejecute una sentencia, esta tiene que ser confirmada. A través del recurso de apelación se eleva a una instancia superior, no estamos conformes, recurrimos a una instancia extraordinaria que es la casación. Se resuelve la casación, regresa a la instancia originaria, a la primera instancia, al juez especializado, y este recién va a ejecutar. ¿Qué significa ello? Que la sentencia no se ejecuta inmediatamente. En el ámbito administrativo, el acto se ejecuta inmediatamente. Se puede suspender la ejecución siempre y cuando afecte sustancialmente derechos, intereses, o que lo que se vaya a resolver por el tiempo puede generar un daño irreparable en el administrado. En ese caso excepcional se suspende la ejecución, pero como regla general el acto se ejecuta. ¿Y por qué se ejecuta? Porque goza de la licitud. Goza de la licitud. Como quiera que, por efecto de la ley y la naturaleza del acto, y en la medida que el acto salvaguarda intereses públicos, como toda finalidad pública que tiene el acto administrativo, entonces el acto es válido y se entiende dictado conforme al ordenamiento jurídico. Y esta conformidad del ordenamiento jurídico sustenta la ejecución inmediata del acto administrativo, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Entonces, se presume válido, se considera válido en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad administrativa, o sea, la nulidad de oficio o la nulidad por efecto de un recurso administrativo o jurisdiccional, una vez que se agote la vía administrativa y se recurra al proceso contencioso administrativo. Entonces, pero se presume válido. Se presume válido.
Y tanta es este poder que tiene este acto administrativo, esta presunción de validez, que está en conformidad con el ordenamiento jurídico, que se ejecuta inmediatamente. Esa es la diferencia de la ejecución del acto administrativo con relación al proceso judicial. La sentencia se ejecuta una vez que esté consentido o ejecutoriado. En cambio, en el acto administrativo no requiere que esté ejecutoriado. Se dicta el acto y se ejecuta inmediatamente. Salvo que se pueda producir un daño irreparable. En ese caso se puede suspender, pero por una decisión motivada o debidamente motivada por la autoridad o instancia superior. Causal de nulidad. La contravención a la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. O sea, sabemos que por efecto de legalidad, la autoridad administrativa se somete a lo que dice la Constitución política, las leyes y las normas que forman parte del derecho. En este caso, el derecho administrativo, los reglamentos. Entonces, si uno contraviene expresamente, entonces este acto será nulo. El defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, como hemos visto, la competencia, la motivación. El defecto o la omisión de algunos requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto que se refiere al artículo 14 de la ley. O sea, conservación en la medida que puede haber vicios, pero estos vicios no afectan sustancialmente el acto. De manera que si hubiésemos seguido o observado estos actos que hemos omitido, o estos vicios, no iba a alterar el contenido del acto. Por lo tanto, estamos ante actos que, si bien es cierto, no constituyen vicios, afectaciones, pero no son trascendentales. Y en la medida que no son trascendentales, permite su conservación del acto. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por lo que se adquiere facultades, derechos o cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. O sea, acá estamos hablando de actos expresos o fictos que se producen por silencio administrativo positivo, pero que contravienen el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de tragamonedas? La autoridad o un procedimiento tiene una duración de 30 días hábiles, sabemos bien. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, licencia de funcionamiento son 15 días, disculpen, me corrijo. Entonces, ¿qué pasa cuando se trata de una licencia de funcionamiento y la autoridad en los 15 días no se pronunció? Ya, yo, solicitante, me puedo acoger al silencio positivo. Sabemos que no corresponde, en puridad no corresponde, pero digamos que yo me acojo. Firmo mi declaración jurada y digo, señores, ya me acogí al silencio administrativo positivo y por lo tanto ya tengo un acto ficto y ya tengo la licencia. No me pueden ustedes afectar. No pueden ustedes negarse a este acto ficto. ¿Es cierto lo que estoy afirmando? No, no es cierto. Porque es un acto que ha sido adquirido en contravención al ordenamiento jurídico. Entonces, pero yo ya me acogí. Yo obtuve este derecho por silencio positivo. Yo ya lo obtuve. Es más, suscribí una declaración jurada en la cual me acogía al silencio y por lo tanto se creó un acto ficto a mi favor. Pero como quiera que esto contraviene el ordenamiento jurídico, habilita para que la autoridad dicte la nulidad de este acto. Pero eso se metió antes que se emane esa nulidad. Claro, es antes. O sea, es antes. Yo me acojo a un silencio ficto, un acto ficto, y por lo tanto me acojo al silencio positivo. Muy bien, ya me acogí. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad? Te has acogido al silencio administrativo, ha logrado un acto ficto. Sí, pero este acto ficto contraviene el ordenamiento jurídico. Afecta el interés público. ¿Que es inamovible y cosa juzgada? Lo siento, disculpa, estás equivocado. En el procedimiento administrativo no hay cosa juzgada, por lo tanto yo de oficio lo voy a anular. Y lo anulo. Entonces, es una causal de nulidad, por lo tanto. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ellos. O sea, los actos que en sí constituyen delito. Constituye delito. Por ejemplo, se habilita una licencia o digamos, se requiere dinero para efectuar un gasto o un servicio público. Muy bien, ¿sabes qué? Esta partida presupuestaria no la hemos tocado, ¿no? Y a esta partida estaba destinada para la ejecución de obras. Oye, pero ¿sabes qué? No construimos nada. Entonces, muy bien, como quiera que nos están pidiendo un aumento de sueldo, entonces sacamos esta plata que tenemos en esta partida y aumentamos el sueldo a todos los servidores públicos. Oye, un momento, ¿eso está permitido? No está permitido, pero igual lo hacemos. Sacamos una resolución y
hacemos la transferencia de esta partida y por lo tanto otorgamos el aumento de sueldo que están pidiendo los servidores públicos. ¿Está permitido? No. Eso es una malversación de fondos, es un delito. Y además, no hemos nosotros pedido la transferencia al órgano competente, que en este caso es la Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto es una falta administrativa, pero a su vez es un delito. ¿Esto tiene validez? No, porque esto constituye un delito, es una infracción de un delito. ¿Puedo yo aumentar el sueldo como consecuencia de ese delito que estoy cometiendo? No, no puedo. Ese acto es nulo. Ese acto será nulo. Instancia para declarar nulidad, tenemos que la instancia o los administrados plantean la nulidad a través de los recursos administrativos, es decir, recursos de, digamos, reconsideración cuando es una instancia única o apelación cuando hay una pluralidad de instancias. La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior que dictó el acto. Si se trata de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, o sea, una sola instancia, la nulidad se declara por resolución de la misma autoridad. La resolución que declara la nulidad además dispone lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. Como quiere que es un acto nulo, contraviene el ordenamiento jurídico, esto también conlleva responsabilidades. Esta responsabilidad puede ser civil, penal, administrativa o laboral, disciplinaria para ser más exacto. Dependerá del contenido que se afecte, el bien jurídico que se afecte. ¿Esto significa que vulnera el non bis in idem? No, porque para que exista non bis in idem y aplicar el non bis in idem como principio, el non bis in idem exige triple identidad de hechos, sujetos, pero que el bien jurídico tutelado sea el mismo. Y por lo general, en la mayoría de casos no se aplica el non bis in idem, porque el bien jurídico administrativo es distinto del bien jurídico que se cautela en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo y en el ámbito incluso disciplinario. Generalmente son distintos, por lo tanto no habría el non bis in idem, salvo que una resolución judicial, por ejemplo, imponga una inhabilitación administrativa. En ese caso ya no se podía sancionar administrativamente porque ya pues ocurrió una inhabilitación, que es el efecto de un procedimiento sancionador. Efecto de la declaración de nulidad. Bueno, la declaración de nulidad, lo primero que va a tener por efecto es que sea retroactivo, declarativo y retroactivo, es decir, se retrotrae hasta el momento anterior a la vulneración del procedimiento, hasta el vicio, hasta antes del vicio. Por lo tanto, la nulidad es retroactiva. Respecto al acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundamentando y motivando su negativa. En caso que el acto viciado se hubiese consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo da lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto. O sea, si ya se consumó y por lo tanto ya no se puede salvar el vicio, porque ya se consumó, ya no se puede, salvar o rehabilitar o habilitar este derecho que se ha consumado o se ha afectado de manera irremediable, solamente va a dar lugar a la responsabilidad del funcionario público. Conservación del acto administrativo. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, o sea, hay un vicio, no se va a negar, hay un vicio, pero no es trascendental, no afecta el contenido, de manera que si hubiésemos seguido ese vicio, el acto hubiera sido el mismo. Entonces no estamos ante un hecho pues que sea trascendental. En este caso, no obstante que hay un vicio, pero no es trascendental, prevalece la conservación del acto. Porque, ¿qué sentido tiene que vamos a declarar nulo un acto administrativo cuando una vez que sea declarado nulo y se obligue a la autoridad que resuelva nuevamente, va a ser lo mismo? Se va a resolver de manera idéntica. O sea, el vicio no afecta. Entonces, no tiene sentido que obliguemos a la autoridad a que dicte un nuevo acto administrativo cuando va a ser el mismo contenido. Va a resolver lo mismo. Por ejemplo, digamos, en una resolución se señala que el trabajador solicita una pensión o su cese, porque esta persona ha cumplido 70 años y por lo tanto corresponde su cese. Ya, la persona, el afectado en este caso, a quien se ha dictado su cese por jubilación, por el límite máximo, dice, no, ¿sabes qué? Yo no tenía 70 años, yo había cumplido 71 años, digamos. Entonces,
La autoridad se equivocó, no tenía 70 años, sino tenía 71 años. La autoridad pensaba que recién había cumplido 70 años, pero ya había cumplido 71 años. Y el administrador dice, no, yo no he cumplido 70 años, yo he cumplido 71 años. Pero igual, si yo voy a ordenar y declaro nulo, y ordeno que la autoridad dicte un nuevo acto administrativo, una nueva resolución, voy a decir, oye, pero si ya cumplió 70 años, o 71, o 72, o 73 años, igual ya tenía que cesar, porque el límite máximo de edad en el trabajo es 70 años. ¿Qué sentido tiene que él le diga que cumplió 71 años, o 70 años, o 72 años? El efecto va a ser el mismo, va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué lo vas a obligar? Es cierto, hay un vicio, se equivocó. ¿Y esto puede afectar la motivación? Sí, afecta. ¿Pero es trascendental? No, no es trascendental. No afecta el contenido. En este caso, se mantiene. La nulidad de oficio significa que, hace un momento hablábamos, que qué pasa cuando la autoridad, o no ha sido objeto de impugnación, pero la autoridad en ese caso puede de oficio declarar nulo un acto administrativo. O sea, acá no requiere de un recurso administrativo, no requiere. La autoridad dice, ¿sabes qué? Esto es nulo, por lo tanto lo declaro de oficio. El caso de una licencia, por ejemplo, indebida, o se coge a un acto ficto, un silencio administrativo, y por lo tanto se genera un acto ficto. Y la opinión pública, viene la prensa, y dice, ¿cómo es posible que este funcionario esté haciendo tragamonedas, que sea obtenido a través de un silencio administrativo? La autoridad dice, oye, un momento, pues, pero esto no fue apelado. Claro, es que no había un tercero. Y no sabían del procedimiento, porque no todos los que participan en el procedimiento son abogados. El procedimiento es sencillo y el administrador puede ser una persona natural que no tiene formación jurídica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un momento, en este caso, actúo de oficio. No requiero que se interponga un recurso administrativo. De oficio, actúa la autoridad. En este caso, la autoridad pues va a resolver el fondo del asunto sin que sea necesario contarse pues con un recurso administrativo. Además, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes. O sea, si es que la autoridad tiene la posibilidad de declarar la nulidad del acto administrativo, tiene la posibilidad, es nulo, contraviene, pero si tengo la posibilidad como autoridad superior de pronunciarme sobre el fondo del asunto, lo hago. Aquí se estoy actuando la economía procesal. Por economía, ¿para qué voy a ordenar que dicte un acto administrativo si yo puedo como autoridad superior dictar un acto o modificarlo, actuar como sea de instancia? En este caso, la autoridad lo va a hacer. La nulidad prescribe al año, pero una vez que prescribe al año, no significa que ya esté impedido la entidad pública de declarar la nulidad del acto administrativo, sino que a través de la acción de lesividad puede autorizar a su procurador público para que a través del proceso contencioso administrativo invoque y se declare la nulidad, pero ya por autoridad judicial. Esto obviamente genera también la apertura de responsabilidades. Por lo tanto, la nulidad del acto administrativo, en consecuencia, no significa que vamos a declarar nulo el acto administrativo, sino que además conlleva apertura de responsabilidades. Y repetimos, esta responsabilidad, por efecto del principio de autonomía de responsabilidades, puede ser una responsabilidad civil, cuando se afecte el patrimonio, digamos, o el patrimonio de la entidad, o el patrimonio del administrado, pues una responsabilidad penal, cuando el acto conlleva un ilícito penal, por ejemplo, una malversación de fondos, puede conllevar una responsabilidad administrativa, funcional, cuando esto implique el incumplimiento de normas administrativas, normas de procedimiento administrativo, y puede conllevar una responsabilidad administrativa, puede conllevar también una responsabilidad disciplinaria. Cuando, por ejemplo, dicta una norma o se dicta un acto administrativo que excede sus funciones, excede su competencia. El ejercicio de una función indebida también es una falta disciplinaria, que es sancionable en la vía disciplinaria a través de una comisión de procedimientos disciplinarios, que va a ser el órgano que instruye. Entonces, la nulidad no solamente conlleva anular un acto, valga la redundancia, sino que a su vez conlleva la apertura de responsabilidades. Y esto, por el efecto del principio de la autonomía, repetimos, puede dar lugar a responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias. ¿Podemos invocar el non bis in idem? No necesariamente. Se puede invocar, perdón, pero no significa que se va a estimar, porque para que exista non bis in idem tiene que haber identidad de hechos, de sujetos, pero principalmente que el bien jurídico tutelable sea el mismo. Y cuando hablamos de responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, los fines jurídicos son distintos. Es poco probable que se aplique el non bis in idem, es poco probable. No negamos y existen casos que se aplique el non bis in idem, pero son pocos. La generalidad
lo que más se ha producido es que no se acoja el non bis in idem porque el bien jurídico tutelable es distinto. Bien, señores, en lo que corresponde a la sesión de hoy hemos terminado. Le agradecemos infinitamente su participación, su presencia, y será pues hasta la próxima sesión en este diplomado en ámbito de Derecho Administrativo y Municipal. De mi parte, muchísimas gracias.